Muchos hombres viven atrapados en una ilusión peligrosa, la creencia de que no tienen dominio sobre su propia mente. Se levantan cada mañana y permiten que los primeros pensamientos que aparecen al despertar dicten cómo será su día. Si surge la pereza, se dejan llevar por ella. Si aparece la preocupación, se hunden en ella. Si sienten miedo, lo aceptan como un destino inevitable. Y así transcurren los días, como hojas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Esa manera de vivir es cómoda, porque no exige responsabilidad. Es fácil culpar a la suerte, a la infancia, a la economía, a los demás. Es sencillo decir, yo soy así, mi carácter es así, mis emociones son así. Pero lo que en realidad están diciendo es, renuncio a gobernarme, renuncio a usar mi mayor poder, el poder de decidir qué pensar. La mente no es un amo cruel que somete, ni un caballo salvaje imposible de controlar. La mente es una herramienta poderosa, capaz de levantar imperios o destruirlos, capaz de generar riqueza o miseria, paz o tormento. Y, como toda herramienta, puede ser entrenada, afilada, disciplinada. El hombre que no domina su pensamiento vive en la esclavitud, el que lo controla, en la verdadera libertad. Su vida exterior, sus resultados, su carácter, su destino, todo nace en la raíz invisible de sus pensamientos. No es magia, es causa y efecto. Porque lo que usted repite en la mente se convierte en una creencia, esa creencia moldea sus decisiones, y esas decisiones, repetidas, acaban construyendo su realidad. La gran mentira es creer que no hay elección. La gran verdad es que cada instante, incluso ahora mismo, usted puede elegir qué sembrar en su mente. Y la semilla que decida plantar determinará la cosecha que un día recogerá en su vida. Todo cambio duradero comienza en un solo lugar, en la mente. Mucha gente busca transformar su vida empezando por fuera. Cambian de trabajo, de ciudad, de pareja, de amigos. Compran libros, aparatos, cursos, ropa nueva, como si el entorno tuviera el poder de renovarles desde dentro. Pero lo externo, aunque influye, jamás sustituirá al verdadero motor del cambio. Porque lo externo es un reflejo, nunca la causa. Un hombre puede mudarse a la ciudad más próspera, rodearse de oportunidades, relacionarse con personas exitosas, y aún así fracasar, si su mentalidad sigue siendo la misma. Puede estudiar, acumular títulos, leer 1000 teorías, y aún así quedarse paralizado, si sus pensamientos son de duda, miedo y mediocridad. Por el contrario, alguien que transforma primero su mente, aunque empiece en la pobreza y sin recursos, terminará encontrando caminos donde otros solo ven muros. La mente es como el suelo de un campo. Si está lleno de malas hierbas, ninguna semilla buena podrá crecer. Si está preparado, nutrido y cuidado, hasta la más pequeña semilla puede convertirse en un árbol gigantesco. Y lo que la mayoría no comprende es que ese campo no se limpia una sola vez, hay que cultivarlo todos los días, con constancia y disciplina. El verdadero cambio no se logra con un gesto heroico, sino con la repetición consciente de pensamientos poderosos, con la vigilancia diaria sobre lo que dejamos entrar en nuestra cabeza. El hombre que se levanta cada día y dedica unos minutos a entrenar su mente, a enfocarse en lo que quiere, a visualizar lo que va a lograr, a controlar lo que piensa, ese hombre, tarde o temprano, cambia su vida entera. Quien espera que el cambio llegue de fuera se condena a la frustración. Quien entiende que todo empieza dentro, se convierte en arquitecto de su destino. Porque al final, no es el entorno el que define al hombre, es el hombre el que define el entorno con la fuerza de sus pensamientos. Cada pensamiento que un hombre sostiene no se queda en el aire. Tarde o temprano, desciende a la acción. Un pensamiento repetido genera una emoción, esa emoción impulsa un comportamiento, ese comportamiento, repetido, se convierte en un hábito, y los hábitos, acumulados, terminan forjando el destino de una vida entera. Por eso no es exagerado decir que su destino está escrito en lo que usted piensa de manera constante. Si piensa en escasez, terminará viviendo en escasez. Si piensa en oportunidades, aprenderá a reconocerlas incluso donde otros solo ven problemas. Si piensa en miedo, se paralizará antes de actuar, pero si piensa en valentía, su cuerpo entero responderá con decisión. La mente dirige, el cuerpo obedece, y la vida refleja lo que la mente ordena. Piense por un momento en alguien que admira. Un gran empresario, un líder, un artista, un deportista de élite. ¿Cuál es la diferencia entre él y cualquier otra persona? No son solo sus talentos, ni su educación, ni siquiera su suerte. La diferencia esencial está en su manera de pensar. Ese hombre decidió enfocarse en lo que quería, entrenar su mente para persistir, para superar obstáculos, para creer incluso cuando todo parecía perdido.
El fracaso no empieza el día en que una empresa cierra, ni el día en que alguien abandona un sueño. El fracaso comienza mucho antes, en los pequeños pensamientos de duda que se repiten una y otra vez hasta debilitar la voluntad. Y el éxito tampoco nace en un momento de gloria. El éxito es el resultado de pensamientos disciplinados, cultivados en silencio, hasta que un día florecen en acciones visibles. Por eso, si usted quiere cambiar su destino, no empiece preguntándose ¿qué debo hacer?, sino ¿qué debo pensar? Porque cuando sus pensamientos son claros y poderosos, las acciones correctas se vuelven inevitables. Y cuando las acciones son consistentes, el destino se convierte en una consecuencia natural, no en un milagro. El mayor enemigo del hombre no es la falta de dinero, ni las circunstancias, ni siquiera la oposición de otros. El verdadero enemigo es una mente indisciplinada. Una mente que salta de un pensamiento a otro, que se distrae con cualquier estímulo, que se deja llevar por la emoción del momento sin medir las consecuencias. Una mente sin disciplina se comporta como un niño caprichoso, quiere todo ya, sin esfuerzo, sin constancia. Y cuando no lo obtiene, se frustra, se rinde y busca culpables. Esa mente vive atrapada en un ciclo de comienzos y abandonos, de entusiasmos fugaces y derrotas repetidas. Nada sólido se construye desde ahí. En cambio, una mente entrenada es como un soldado bien preparado, sabe esperar, sabe resistir, sabe obedecer la orden que usted le da. No se deja seducir por la gratificación inmediata, porque está enfocada en el objetivo final. Y eso, que parece pequeño, lo cambia todo. El hombre que no disciplina su mente termina esclavo de sus impulsos. Se enoja sin razón, gasta lo que no tiene, abandona lo que empezó, duda cuando debería actuar. Y lo peor, se acostumbra a vivir así, creyendo que no hay otra manera. Pero sí la hay. El precio es la disciplina. Entrenar la mente no significa reprimir, significa gobernar. No es apagar emociones, sino dirigirlas. No es eliminar pensamientos, sino elegir cuáles merecen quedarse y cuáles deben irse. El hombre disciplinado no piensa menos que los demás, piensa mejor. Y ese simple detalle separa al que triunfa del que se conforma. Quien conquista su mente, conquista su vida. Quien pierde la batalla interna, pierde cualquier batalla externa, aunque parezca más fuerte, más preparado o más talentoso. El mayor descubrimiento que un hombre puede hacer es comprender que no está condenado a pensar lo que aparece en su mente. Usted no es esclavo de los pensamientos automáticos que llegan sin permiso. Usted puede elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Puede decidir qué voz alimentar y cuál silenciar. La mayoría de las personas creen que la mente funciona como una pantalla de cine en la que no tienen control sobre lo que se proyecta. Ven pasar imágenes, recuerdos, preocupaciones, miedos, y se resignan a contemplarlas como si fueran espectadores pasivos. Pero la verdad es otra, usted no es el espectador, usted es el proyector. Y lo que se proyecta depende de lo que usted decide enfocar. Cada pensamiento aceptado es como una semilla. Siembra uno de miedo, crecerá inseguridad. Siembra uno de duda, crecerá inacción. Siembra uno de confianza, crecerá valor. Siembra uno de fe, crecerá perseverancia. El terreno no rechaza ninguna semilla, simplemente multiplica lo que se planta en él. Por eso es tan vital elegir con cuidado qué pensamientos dejamos que echen raíces. El hombre común permite que cualquier pensamiento negativo permanezca, lo riega con su atención y lo fortalece con sus emociones. El hombre consciente, en cambio, observa sus pensamientos y pregunta, ¿este pensamiento me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Si le acerca, lo refuerza. Si le aleja, lo arranca de inmediato. Esa es la verdadera libertad. La grandeza de su vida no depende de la cantidad de pensamientos que tenga, sino de la calidad de los que cultiva. Y esa calidad no llega sola, se elige cada día, en cada instante. El hombre que domina esta elección ya no vive como víctima del azar mental, sino como creador deliberado de su destino. La mente es como una fortaleza. Si se mantiene vigilada, es inexpugnable. Pero si se descuida, cualquier idea negativa, cualquier duda o miedo puede entrar y empezar a gobernar desde dentro. El problema es que la mayoría de las personas viven sin guardia, con las puertas abiertas de par en par, permitiendo que cada noticia, cada comentario, cada recuerdo doloroso, invada su interior y moldee su estado de ánimo. No basta con decidir pensar bien una vez. No basta con motivarse un día y creer que eso será suficiente. La disciplina mental exige vigilancia constante, como el centinela que nunca se duerme en su puesto. ¿Por qué? Porque los pensamientos no descansan. Siempre hay una corriente que fluye, y si usted no la dirige,
ella le arrastrará hacia donde quiera. Piense en un jardín. Usted lo limpia, lo arregla, arranca las malas hierbas y siembra flores. Pero si deja de cuidarlo, la maleza volverá, las flores se secarán y el orden se perderá. Así funciona también la mente. No importa cuánto haya trabajado en ella ayer, si hoy la descuida, mañana se encontrará otra vez llena de malas hierbas. La vigilancia mental no significa obsesión ni rigidez, significa atención consciente. Significa detenerse un instante y observar, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me impulsa o me frena? Solo con hacerse esas preguntas, ya recupera el control. Porque donde hay consciencia, hay poder. El hombre que vigila su mente desarrolla una fuerza silenciosa. No necesita gritar, no necesita aparentar, porque su fortaleza interior se refleja en cada gesto, en cada palabra, en cada acción. Esa vigilancia es lo que le permite mantenerse firme cuando otros se derrumban, avanzar cuando otros retroceden, creer cuando otros ya han renunciado. Quien vigila sus pensamientos se convierte en dueño de sí mismo. Y quien es dueño de sí mismo, tarde o temprano, termina siendo dueño de su destino. La mente se moldea con lo que se repite. Un pensamiento aislado puede pasar desapercibido, pero un pensamiento repetido, una y otra vez, se convierte en creencia. Y esa creencia, sostenida en el tiempo, termina formando el carácter del hombre. Piense en alguien que constantemente repite en su interior frases como, no puedo, es difícil, no soy suficiente. Al principio esas frases son solo aire, sonidos internos sin fuerza. Pero con el paso de los días y de los años, se convierten en una convicción profunda. Ese hombre empieza a actuar de acuerdo con esas palabras, su cuerpo responde con inseguridad, sus decisiones se vuelven tímidas y limitadas. Sin darse cuenta, él mismo construyó la cárcel en la que vive. Lo mismo ocurre en el otro extremo. El que repite, soy capaz, puedo aprender, merece la pena intentarlo, quizá al inicio lo haga con dudas, quizá incluso sin creerlo del todo. Pero la repetición va perforando la mente, como una gota constante que finalmente atraviesa la piedra. Y un día descubre que ya no tiene que forzarse a pensar así, esa mentalidad ya se ha convertido en parte de su identidad. El carácter no es un regalo divino ni una herencia inmutable. El carácter es la suma de pensamientos repetidos que han echado raíces en la mente. Usted no nace disciplinado, perseverante o confiado, se convierte en ello a través de la repetición consciente. Por eso es tan peligroso dejar que la mente repita automáticamente lo negativo. Cada queja, cada pensamiento de miedo, cada autocrítica injusta, está reforzando una identidad débil. Y al mismo tiempo, cada afirmación positiva, cada pensamiento de coraje, cada idea de abundancia, está reforzando una identidad fuerte. La gran pregunta entonces no es ¿quién soy yo?, sino ¿qué pensamientos estoy repitiendo? Porque la respuesta a esa segunda pregunta revelará en qué se está convirtiendo y cuál será, inevitablemente, el carácter que le acompañará en los próximos años. El mundo exterior que un hombre experimenta no es más que el reflejo de lo que primero construyó en su interior. Todo edificio visible comenzó siendo un plano invisible. Toda empresa exitosa nació primero como una idea. Todo logro humano, antes de materializarse, existió en la mente de alguien que se atrevió a imaginarlo. La mente es arquitecta porque diseña. El pensamiento es el plano, la acción es la construcción y el resultado es el edificio terminado. El error de la mayoría es querer resultados sin haber trazado planos claros en su interior. Quieren éxito, pero piensan en fracaso. Quieren paz, pero piensan en problemas. Quieren abundancia, pero piensan en carencia. Y tarde o temprano, la realidad responde a lo que de verdad está siendo diseñado en la mente, no a lo que se desea superficialmente. Si usted observa a las personas que alcanzan grandes logros, descubrirá que todas comparten una cualidad: ven con claridad lo que quieren antes de que exista. Tienen la capacidad de sostener una visión en su mente hasta que esa visión se convierte en hechos. No es casualidad, es ley. Lo que se imagina de forma intensa y sostenida termina encontrando caminos para manifestarse. Pero atención, esta misma ley funciona en negativo. Quien imagina constantemente fracasos, quien repasa una y otra vez lo que puede salir mal, está trazando un plano que la vida, fielmente, terminará construyendo. No porque sea magia, sino porque la mente, al estar enfocada en un escenario, prepara al cuerpo y a las acciones para hacerlo realidad. De ahí que el hombre sabio cuide su imaginación como el arquitecto cuida sus planos. No permite que cualquiera dibuje sobre ellos. No permite que pensamientos ajenos, negativos o débiles manchen la claridad de su diseño. Porque sabe que lo que guarda en su mente con disciplina y fe,
más temprano que tarde, se convertirá en su mundo visible. Entrenar la mente no es un acto romántico ni un juego pasajero. Es un trabajo exigente, que requiere esfuerzo diario, constancia y paciencia. Porque la mente, por naturaleza, busca lo cómodo, lo inmediato, lo que no implica sacrificio. Y llevarla a la disciplina es como entrenar un músculo. Al principio duele, cuesta, se resiste. Pero con el tiempo, se fortalece, se vuelve obediente, se convierte en aliada. El precio de entrenar la mente es alto. Requiere vigilar los pensamientos cuando otros se dejan llevar, requiere controlar emociones cuando todo invita a reaccionar, exige perseverar cuando las excusas parecen más atractivas. Significa levantarse un poco antes para meditar, escribir, visualizar o leer. Significa renunciar a conversaciones que contaminan. Significa escoger con cuidado lo que se escucha, lo que se ve y lo que se permite entrar en el interior. Pero la recompensa supera infinitamente el precio. Una mente entrenada da claridad en medio de la confusión, paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad. Una mente entrenada convierte a un hombre en dueño de sí mismo, y cuando alguien es dueño de sí, ninguna circunstancia externa puede doblegarle. Puede perder dinero, puede perder apoyo, incluso puede perderlo todo, y aún así volver a levantarse, porque lo esencial, su fortaleza interior, permanece intacto. La mente indisciplinada arrastra al hombre al abismo de la mediocridad. La mente entrenada lo eleva al nivel de la grandeza. Y cada persona, sin excepción, tiene la capacidad de elegir en qué lado quiere estar. No es cuestión de suerte, ni de talento innato, es cuestión de pagar el precio hoy para disfrutar de la recompensa mañana. El verdadero poder de la mente no se mide en los días fáciles, sino en los días difíciles. La vida siempre pondrá obstáculos, desafíos, pérdidas y fracasos. La pregunta no es si enfrentarás problemas, sino cómo los enfrentarás. La resiliencia es la capacidad de levantarse cada vez que la vida lo derriba. No significa no caer, significa no quedarse en el suelo. Un hombre que ha entrenado su mente para la resiliencia entiende que cada caída contiene una lección y cada error es una oportunidad de aprendizaje. Mientras otros se rinden, él analiza, ajusta y continúa. Cada vez que actúa frente a la dificultad, fortalece un músculo invisible dentro de su mente. Y cuanto más repite ese patrón, más natural se vuelve reaccionar con fuerza en lugar de con miedo o derrota. Pero la resiliencia no surge por accidente, se cultiva. Se construye exponiéndose de manera constante a situaciones incómodas, a responsabilidades que parecen mayores de lo que uno puede manejar, a desafíos que provocan miedo o ansiedad. Cada uno de esos momentos entrenan a la mente a tolerar la incomodidad, a persistir incluso cuando la recompensa no es inmediata. La mayoría de los hombres fracasa no por falta de talento, sino porque cede ante la primera señal de dificultad. La mente entrenada, en cambio, entiende que el dolor y la incomodidad son maestros, no enemigos. Cada vez que decide actuar a pesar del miedo, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, su mente aprende, yo decido, no mis emociones. Esa enseñanza es poderosa, porque transforma cada desafío en una oportunidad de fortalecimiento. Además, la resiliencia requiere perspectiva. No basta con levantarse una vez, es necesario levantarse cientos de veces, mantener la paciencia y comprender que los resultados significativos se construyen en el tiempo. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de una vida fuerte y duradera. Finalmente, un hábito fundamental para la resiliencia es el registro consciente del progreso. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que aún no ha logrado, y esto puede generar frustración y desánimo. Al registrar avances, por pequeños que sean, se evidencia el crecimiento y se refuerza la confianza. Con cada registro, la mente aprende que el esfuerzo produce resultados, que cada paso suma y que la persistencia transforma el presente en futuro. Controlar la mente no es solo actuar en el presente, es entrenarla para pensar en el largo plazo. La mayoría de los hombres se sabotea porque busca gratificación inmediata, el placer de lo fácil hoy, la recompensa instantánea que la sociedad ofrece a cada clic, cada compra rápida, cada entretenimiento pasajero. Ese hábito de corto plazo destruye grandes sueños, porque las metas significativas requieren años de constancia, paciencia y esfuerzo sostenido. Una mente entrenada en el largo plazo es como un capitán firme al timón, que mantiene su rumbo pese a las olas. Entiende que cada acción presente, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo. Saltarse un entrenamiento, gastar sin pensar, postergar tareas importantes, todo suma, y si se repite diariamente, conduce a mediocridad. Por el contrario, cada esfuerzo consciente construye fuerza, claridad y resultados.
El hábito de visualizar el futuro deseado y conectar cada decisión presente con esa visión es crucial. Preguntarse todos los días, ¿esto me acerca al hombre que quiero ser dentro de 5 o 10 años o me aleja de él? Permite que cada acción, cada sacrificio, cada decisión tenga un propósito. La inversión consciente de tiempo, dinero y energía se convierte en un puente hacia la libertad y la grandeza futura. Asimismo, la disciplina a largo plazo enseña a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no espera que la semilla brote al día siguiente. Planta con certeza de que, con paciencia, esfuerzo y cuidado, la cosecha llegará. Así funciona la mente entrenada. Cada hábito cultivado hoy produce frutos mañana. Leer, ahorrar, entrenar, estudiar, trabajar con constancia. Todo tiene sentido cuando se entiende como inversión en el futuro. El largo plazo también fortalece la resiliencia emocional. Las pérdidas y los errores dejan de ser fracasos definitivos y se convierten en parte de un proceso mayor. Cada retroceso, cada tropiezo, es solo una curva en el camino hacia el objetivo final. La mente que piensa en largo plazo no mide la vida por un mal día o un mal mes, la mide por la dirección en que se mantiene año tras año. Finalmente, la disciplina mental de largo plazo separa a quienes improvisan de quienes construyen. La mayoría vive atrapada en la inmediatez, buscando alivio temporal y gratificación instantánea. La mente entrenada ve más lejos, planifica, actúa con intención y entiende que cada sacrificio actual es un ladrillo sólido en la construcción de su vida futura. Esta perspectiva convierte a los hombres en arquitectos de su destino, capaces de sostener el rumbo pese a la presión, la distracción o la incomodidad. El control de la mente se demuestra en los momentos de dificultad, no en los de comodidad. La vida siempre presentará fracasos, rechazos y pérdidas, eso es inevitable. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se detienen está en cómo entrenaron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de los hombres convierte un fracaso en sentencia: no soy suficiente, esto no es para mí. La mente entrenada, en cambio, convierte el mismo fracaso en información: esto no funcionó, debo ajustar, he aprendido algo que me acerca más a la meta. Cada caída es una oportunidad para reforzar la resiliencia, para reprogramar la mente y enseñarle que puede levantarse, incluso cuando todo parece ir en contra. Cuanto más repite este patrón, más automático se vuelve. Lo que antes derribaba por meses, ahora solo lo detiene por horas. La resiliencia es un hábito mental que se construye enfrentando dificultades una y otra vez, aceptando la paciencia y la constancia como aliados. El hábito de registrar los avances, aunque sean pequeños, fortalece la confianza y la motivación. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, pero al ver evidencia tangible de progreso, comprende que cada esfuerzo suma y que el fracaso temporal no define el resultado final. Otro factor esencial es rodearse de personas que refuercen la fortaleza y no el victimismo. La resiliencia se contagia. Estar cerca de quienes enfrentan desafíos lo inspira a seguir adelante y a construir su propia fuerza interior. En definitiva, el control mental frente a la adversidad no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece ir mal. Ahí se revela el verdadero carácter, porque la voz interna que cultivó con disciplina se hace escuchar y guía cada decisión. Esa voz puede decir ríndete o un paso más, y lo que domine dependerá de los hábitos mentales que haya practicado durante meses y años. Controlar la mente también significa aprender a dirigir su energía hacia lo que realmente importa. La mayoría de los hombres desperdicia su poder mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con otros, preocupaciones sobre cosas que no pueden cambiar. Cada minuto invertido en lo trivial reduce la fuerza disponible para lo esencial. La mente, como el cuerpo, tiene reservas de energía limitadas. Si se dilapidan en lo superfluo, no habrá fuerza para lo que construye resultados significativos. El hábito de enfocar la atención es tan crucial como el de alimentar la mente con ideas de calidad o entrenarla en disciplina. Sin concentración, las metas se quedan en sueños. Con concentración, las ideas se transforman en logros. Cada distracción que se permite enseña a la mente que no puede sostenerse firme, que la postergación es aceptable. Invertir en enfoque, en cambio, fortalece la disciplina y la confianza, convirtiendo la atención en un recurso poderoso. Además, la gratitud y la atención a lo positivo entrenan la mente a buscar oportunidades en lugar de obstáculos. La mente enfocada no se distrae con lo que falta, sino que se nutre de lo que tiene y cómo usarlo para crecer. Esta combinación de concentración, disciplina y apreciación convierte a la mente en un instrumento de poder que multiplica resultados y permite avanzar incluso cuando otros se estancan en la mediocridad. Controlar su mente también significa aprender a tolerar la incomodidad y retrasar la gratificación. La mayoría de los hombres fracasa porque confunde bienestar con comodidad.
Creen que una vida buena es aquella en la que siempre se sienten cómodos, satisfechos y sin esfuerzo. Pero los resultados extraordinarios nunca nacen de la comodidad, nacen del esfuerzo, la disciplina y la capacidad de posponer lo inmediato por lo valioso a largo plazo. Cada vez que elige la comodidad sobre el compromiso, entrena a su mente para la debilidad. Cada vez que cede a la tentación del placer inmediato, disminuye su capacidad de resistir cuando realmente importa. En cambio, una mente disciplinada aprende que el dolor de la incomodidad dura minutos, mientras que la mediocridad dura toda la vida. Obligarse a actuar correctamente, incluso cuando no se tienen ganas, fortalece un músculo invisible que aumenta su capacidad de sostener el esfuerzo, la concentración y la determinación frente a desafíos mayores. El hábito de la gratificación diferida se cultiva en lo pequeño: levantarse a la primera alarma, completar tareas difíciles, resistir tentaciones superficiales, cumplir con rutinas de entrenamiento o trabajo, mantener decisiones correctas aunque duelan. Cada uno de estos actos refuerza la disciplina mental y la resistencia. Con el tiempo, lo que antes parecía imposible se convierte en rutina, y la mente aprende que puede sostener el esfuerzo constante, que puede esperar y construir. Además, la gratificación diferida fortalece la visión de largo plazo. Cada acción presente se conecta con el futuro que desea crear. Ahorrar hoy, entrenar hoy, aprender hoy, invertir hoy, todo se convierte en un ladrillo de la vida que quiere construir. Cada sacrificio actual no es una pérdida, es una inversión en su libertad, en su grandeza, en su éxito duradero. Controlar la mente implica entrenarse para pensar en el futuro y elegir cada día lo que le acerca a la vida que desea, en lugar de lo que proporciona placer inmediato. La mente tiene un recurso limitado: la energía mental. Cada día, solo tiene cierta cantidad de concentración, claridad y fuerza de voluntad. La mayoría de los hombres la dilapida en cosas irrelevantes: noticias negativas, quejas ajenas, redes sociales, conflictos sin importancia, preocupaciones por lo que no pueden cambiar. Cada minuto invertido en lo trivial resta poder a la mente para lo que realmente importa. Controlar su mente significa decidir conscientemente dónde invertirá esa energía. Significa reservar bloques de tiempo para lo que construye resultados, trabajar en proyectos importantes, aprender habilidades nuevas, reflexionar sobre sus metas, entrenar su cuerpo y su mente. Cada vez que ignora una distracción y enfoca su atención, fortalece la disciplina, la resiliencia y la capacidad de ejecutar con precisión. La repetición de este hábito crea un efecto acumulativo. Mientras otros se dispersan, usted avanza en silencio, construyendo resultados que parecen desproporcionados para quienes no entrenaron su atención. Además, dirigir la mente hacia lo positivo y la gratitud transforma la manera en que percibe la realidad. En lugar de enfocarse en lo que falta, reconoce lo que tiene y cómo puede aprovecharlo para crecer. La gratitud activa la creatividad, la motivación y la capacidad de resolver problemas. La combinación de concentración, disciplina y actitud positiva convierte la mente en un instrumento poderoso. Cada pensamiento se convierte en acción, cada acción en hábito, cada hábito en resultado. El control mental no es ocasional, no se logra solo cuando se siente inspirado. Es una práctica diaria, constante, que requiere revisar cómo se usó la energía cada día, corregir desviaciones y reforzar lo que funciona. Solo así la mente deja de reaccionar a cada estímulo externo y se convierte en una fuerza autónoma, dirigida por usted, que decide que merece atención y que no. Una mente así no se dispersa, no se paraliza, no se deja vencer por el miedo ni por la comodidad. Esa es la esencia del control mental: transformar la atención y la energía en resultados consistentes, previsibles y extraordinarios. Hemos recorrido un camino extenso, pero todo converge en una verdad fundamental: su mente es la arquitecta de su vida. Cada pensamiento que permite, cada hábito que sostiene, cada emoción que dirige, se traduce en acciones y, por ende, en resultados. Controlar su mente no es un lujo ni un secreto reservado para unos pocos. Es la base de todo logro, la raíz de la grandeza y la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. Si su mente es débil, sus resultados serán frágiles. Si su mente es fuerte, sus resultados serán sólidos, predecibles y extraordinarios. Esa fuerza no aparece por accidente, se construye día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Cada vez que elige enfocar su energía en lo que importa, cada vez que actúa con disciplina aunque no tenga ganas, cada vez que se obliga a enfrentar el miedo y superar la incomodidad, está colocando un ladrillo más en la construcción de su destino. El éxito no es azar, no es suerte, no depende de otros. Depende de usted y de la forma en que decide gobernar su mente. Los hombres que alcanzan grandes resultados no lo hacen por talento, contactos o circunstancias favorables. Lo hacen porque entrenaron su mente, reemplazaron pensamientos negativos por convicciones poderosas,
Cultivaron disciplina, resiliencia y enfoque. Ellos aprendieron a interpretar los desafíos como oportunidades, a utilizar el miedo como combustible y a sostener la acción constante incluso cuando nadie los miraba. Recuerde esto: cada día es una oportunidad para entrenar su mente. Cada pensamiento repetido, cada diálogo interno, cada acción coherente con sus principios es un ladrillo más en la construcción de la vida que desea. No permita que la indecisión, la distracción o la comodidad debiliten su poder. No espere que las circunstancias externas lo impulsen. Tome la responsabilidad completa de su mente, su energía, sus hábitos y su destino. Cuando controla su mente, controla sus acciones. Cuando controla sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, controla su destino. Esa cadena es inquebrantable y comienza hoy, con la próxima decisión, el próximo pensamiento y el próximo hábito que elija sostener. Su mente es suya, sus resultados son suyos, y su destino también lo será en la medida en que decida tomar ese control y nunca soltarlo. Hoy tiene la oportunidad de convertirse en el hombre que nunca se rinde, que actúa con claridad y determinación, que enfrenta sus miedos y los convierte en impulso, que invierte su energía en lo que construye y que mantiene la disciplina incluso cuando todo a su alrededor lo distrae. Esa es la verdadera libertad, la verdadera grandeza, la verdadera esencia de vivir con propósito. Usted tiene el poder ahora. Su mente, sus hábitos y su destino están en sus manos. Oblíguese a pensar con claridad, a actuar con disciplina y a sostenerse firme, y descubrirá que la grandeza no es un sueño, sino una consecuencia inevitable de la mente entrenada y enfocada.